Paneles solares con baterías de litio, 8 baterías de litio, 4 inversores conectados en paralelo, 2 controladores gigantes con 4 controladores internamente. Vamos a ver el cuarto eléctrico y no solamente eso, el montaje de los paneles con estructura contrapesada. Así que quédate hasta el final para que veamos también de una vez el poderoso plano eléctrico. Hay que roscarla, porque las uniones de la tubería IMC son roscadas. Entonces imaginen ustedes cortar un tubo, roscarlo, hay que utilizar. Acá hay un punto en donde vamos a tener 2 tuberías por caja. Por acá tenemos el positivo y el negativo de toda esa serie de 4 paneles que están allá. Y como debemos seguir llevando el cable, entonces, pues estos cables son muy costosos y realmente no se pueden cortar, ¿ok? Entonces acá estaríamos entrando al barraje. La salida de corriente alterna de los inversores. Bueno familia, este es el famosísimo plano eléctrico de nuestra planta solar de alta gama. Como podemos observar, tenemos 2 controladores de carga MPPT muy grandes. Estos controladores de carga internamente tienen 4 MPPTs. ¿Qué significa eso? Que cada controlador tiene 4 controladores internos. Entonces es una berraquera porque podemos trabajar con diferentes tipos de paneles. Por ejemplo, paneles de 600 en un puerto, paneles de 700 en otro, de 500 en otro, etcétera. Pero en este caso todos los paneles son iguales. Tenemos un trío, una serie de 3 a un controlador. Antes le colocamos su respectivo breaker. Otro trío, un breaker antes de ingresar a un controlador, a un puerto de uno de los controladores internos, y otro trío a otro puerto. En el otro controlador también, que tiene 4 internos, un trío antes con su respectivo breaker a un controlador, 4 paneles solares a uno de los puertos. ¿Por qué este quedó de 4? Estos controladores aguantaban hasta 500 voltios. Eran de 200 amperios, entonces podrían aguantar hasta más paneles y tendríamos estos puertos disponibles para una futura ampliación. La salida de estos 2 controladores tendrían que ir a unos totalizadores de 200 amperios. ¿Por qué? Porque los controladores son de 200 amperios. Entonces tiene que ir con su respectivo totalizador y con un cable grueso, con un cable bien grueso que soporte esos 200 amperios. En nuestro caso, en el video del cuarto eléctrico, ustedes van a ver que colocamos 2 cables en vez de uno solo, 2 para el positivo, 2 para el negativo por controlador. Tenemos un barraje es una platina de cobre donde vamos a conectar nuestros 2 controladores de carga en paralelo. Y en paralelo van a estar a ese barraje las 8 baterías de litio. Cada batería de litio con su respectivo breaker. Cable número 4 y breakercitos de 100 amperios. En paralelo vamos a ver en nuestro poderoso cuarto eléctrico 4 inversores conectados en paralelo. Trabajamos con la marca Victron para este proyecto. 4 inversores Victron, 2 controladores grandes Victron y 8 baterías Pylontech. Cada inversor está conectado en paralelo al barraje con su respectivo breaker en el positivo. Muy bien, aquí está la descripción del trío de paneles y la descripción de los 4 paneles con el famosísimo salto de rana. Y si no saben qué es el salto de rana en paneles, en la descripción, y si me acuerdo por acá arribita, les voy a dejar el enlace de la explicación del salto de rana en paneles. Seguimos con nuestra poderosa explicación y a la salida de estos inversores los conectamos en paralelo. Vamos a conectar entonces la línea de este inversor, a un breaker 2 polos, la línea de este y la línea de este a un breaker de 2 polos. Los neutros los empalmamos y las salidas de estos breakers las colocamos en paralelo
a un solo totalizador de 220 y la línea saldría derecho al tablero eléctrico residencial existente. Como pueden observar, es un proyecto muy poderoso. Este es el diagrama unifilar en donde estaríamos representando la totalidad de los paneles. Ya saben que en un controlador conectamos 9 paneles, en el otro 7. Entonces, con un solo símbolo representamos todos los paneles, los totales, los respectivos totalizadores. Estos simbolitos de línea discontinua es del tablero eléctrico. Y a la salida de los controladores, pues el barraje donde están todas las baterías. Por eso se llama diagrama simplificado, porque con un solo símbolo de una sola batería representamos las 8. El respectivo DPS, la salida de los inversores, 2 inversores por símbolo porque están en paralelo. Aquí los podemos detallar un poco mejor. Un barraje de 220 y la salida al tablero eléctrico. Entonces, a continuación, vamos a ver el montaje de todos los paneles con la estructura contrapesada. Cómo se conectaron, cómo fueron los circuitos, cómo se armó el cuarto eléctrico. Así que quédate hasta el final y por supuesto, hace rato le diste like con la mejor energía. No olvides suscribirte, muy importante. Hay que roscarla, porque las uniones de la tubería IMC son roscadas. Entonces imaginen ustedes cortar un tubo, roscarlo, hay que utilizar. Acá hay un punto en donde vamos a tener 2 tuberías por caja. Lo unimos a las platinas por medio de ese tornillo y esta tuerca. En esta parte irían los mid-enclap y los enclap para ajustar el panel. Estas son las platinas. Acá tenemos la platina, que es la alta. Entonces el panel va a ir de aquí a acá. Esta es la que va en el medio. Entonces, de la alta al central, en la parte baja, va un panel. Ahora en el central, en la parte alta, al bajo, iría el otro panel. Así se armaría como tal los paneles. Estas platinas van a ir ajustadas por medio de los bloques de concreto que tenemos acá. Entonces aquí ya estamos posicionando todos los bloques de concreto como está en el plano. Aquí ya comenzamos a posicionar las platinas bajas, porque aquí terminaría como tal nuestro montaje de paneles. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, aquí donde está Germán, vamos a colocar las altas. Entonces, los que no están colocando ahí las bajas, que coloquen acá las altas. Las altas. Las altas irían en la parte final de nuestro montaje. Las altas. Vamos a seguir es el plano. Y acorde al plano, la distribución de los paneles que vamos a hacer es esta que está acá. Son 3, 3 y 3. Entonces vamos a montar primero 9 paneles. Entonces aquí ya estamos posicionando las altas. Entonces, compañeros, después, ¿cuáles seguirían acá? Centros. Centros, vamos a posicionar ahora centros. Ya por acá estamos terminando de posicionar las bajas. Y por aquí tenemos una caja de paso que nos sirve como referencia. Bueno, aquí seguimos en la obra con nuestros aprendices. Aquí ya terminamos el montaje de los paneles, el montaje estructural. Como en la explicación con las platinas, estructura lastrada o contrapesada. En esta parte de acá tenemos la platina baja. Por acá tenemos los centrales, central, y en el extremo de arriba tenemos las altas. En esta parte hemos utilizado los enclap, que son los finales,
que son como una L. En esta parte de acá, los mide clamp, que son los que van en el medio de dos paneles para agarrarlos. Muy bien. Ya en estos momentos tenemos conectado también las series de paneles. Entonces en algunos casos hicimos unas extensiones. Ahora en el tablero virtual les voy a explicar cómo se hizo el circuito. Ya para salir a las cajas de paso, que sería en nuestro próximo video, estamos saliendo por medio de coraza americana desde la parte inferior y estamos sondeando el positivo, el negativo y también la respectiva tierra. Ahí están los aprendices, saluden aprendices ahí. Por allá arriba ya tenemos también montados los paneles. Vamos a verlo en vista aérea. Aquí tenemos estos ladrillos reemplazando los bloques de concreto, porque algunos bloques de concreto en estos momentos no están terminados. Y estos son los bloques de concreto que nosotros vamos a utilizar. Este cable desnudo que está aquí es correspondiente a las tierras. Acá tenemos unos conectores especiales de tierra por donde estamos pasando el cable de tierra. Entonces estamos aterrizando todas las platinas. Todas las platinas tienen que tener ese cable desnudo para las tierras. Entonces en estos momentos estamos garantizando continuidad en las tierras. Estos 4 paneles que tenemos acá es un solo circuito, una sola serie. Tuvimos que hacer extensiones, poncharlas con MS4. Si ustedes quieren aprender a ponchar MS4, revisen el video de cómo ponchar un MS4. Bien, entonces en esta parte hemos llegado con el positivo y el negativo que va a salir a una coraza. Esa coraza como tal va a estar anclada por medio de rieles channel y abrazaderas de coraza, y las cajas de paso van a ir sobre la pared. ¿Cómo? Las cajas de paso van a ir sobre esta pared por medio de chazos. Y aquí ya vemos que por lo menos estos rieles channel están sosteniendo a esta manguera por medio de las abrazaderas. En estos momentos también ya hemos peinado los cables. Peinar los cables básicamente es organizarlos debajo del panel a una distancia más o menos de 1 centímetro para que no los afecte la temperatura del panel. Entonces próximamente vamos a ver el montaje de todas las cajas, de las demás mangueras, para llegar. Próximamente vamos a ver el montaje de las cajas con las corazas para exteriores americanas, llegando hasta donde está el compañero de azul. Tenemos que colocar cajas de paso y llegar con la coraza hasta allá y sondear todo el cableado y las tierras para llegar al cuarto eléctrico que estaría abajo. Aquí ya hemos terminado como tal el montaje de los paneles. Hemos utilizado ya todos los bloques para darle rigidez a la estructura. Hemos instalado la tierra. Por aquí, por ejemplo, tenemos los 4 paneles. Estos 4 paneles es una sola serie. Acá tenemos 3 paneles, una sola serie. Estos 7 paneles que tenemos acá van a ir a un solo controlador de carga MPPT de 450 voltios DC a 200 amperios. Entonces aquí ya tenemos todos los bloques realizados para darle rigidez a la estructura. Por acá abajo tenemos todos los circuitos relacionados al otro controlador. Entonces tenemos 3 paneles en serie, 3 paneles en serie, 3 paneles en serie, y todo esto lo vamos a llevar al otro controlador. Acá tenemos a los muchachos terminando de organizar las cajas de paso, porque estamos utilizando coraza americana certificada para exteriores para llevar el positivo y el negativo de cada serie. Entonces, por lo menos por medio de esta coraza para exteriores vamos a llevar el positivo y el negativo
de esta serie de 4 paneles. La serie de 3 paneles, también vamos a utilizar esa coraza certificada para exteriores para llevar el positivo y el negativo. Y además de eso, como tenemos una tierra para aterrizar todas las platinas de la estructura y en general toda la estructura, la vamos a aterrizar y vamos a salir allá por esta coraza certificada para exteriores con el positivo y el negativo de esta serie y la tierra común de todo este bloque de 7 paneles. Entonces vamos a ver abajo cómo sería. Entonces, como podemos observar, la coraza americana certificada para exteriores llega a esta caja de paso. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Por acá tenemos el positivo y el negativo de toda esa serie de 4 paneles que están allá. Y como debemos seguir llevando el cable, entonces colocamos el positivo y el negativo. Pero la diferencia es que por lo menos este positivo que está acá tenemos que colocarlo con hembra para poder conectarlo con el positivo macho. Y lo mismo el negativo de esa serie de allá es hembra, entonces el negativo que le va a dar continuidad tiene que ser macho, ¿ok? En estos momentos no lo vamos a conectar porque el tablero ni el cuarto eléctrico de los paneles solares está terminado, entonces lo vamos a dejar así, no pasa nada, no vamos a tener ningún corto porque esto no va a hacer contacto, entonces vamos a guardarlo ahí y vamos a colocarle su respectiva caja para dejarlo a salvo. Aquí vamos a conectar el positivo y el negativo empalmándolos con MC4 y ruteándolo por la misma coraza y vamos a tener cajas de paso en común. Entonces aquí tenemos coraza americana, llegamos con esta serie de 3 paneles, y vamos a sondear todo el cable por esta coraza. Acá tenemos una caja de paso para facilitar la labor de sondeado. Tenemos la coraza americana. Compañero, ¿me regalan ahí un permiso, por favor? Sí, claro, por favor. Tenemos esta otra caja de paso. Aquí estamos viendo que por cada serie tenemos una caja de paso. Entonces en esta caja de paso vamos a sondear el cable positivo y negativo. Y al final vamos a tener el circuito para un controlador en una coraza y el circuito para el otro controlador en la otra coraza. Y también en una de ellas vamos a colocar una tierra, como lo podemos ver allí. Muy bien, estamos utilizando acá otra caja de paso porque esta caja de paso donde está Germán es para este circuito. Y la coraza y la caja de paso que tenemos allá donde está Yesid es para ese último circuito que tenemos allá. Entonces, en resumen, por acá tenemos el circuito 1 serie de 4 paneles. Caja de paso número 1. Circuito con 3 paneles. Circuito número 2. Caja de paso. En donde empalmamos con las corazas. Por acá tenemos las americanas que todavía faltan templar más. Hay que templarlas mucho más para mejorar la estética. No las hemos templado hasta el momento porque estamos todavía repellando algunas partes en donde estuvimos anclando con el riel channel. Y vamos a esperar a que seque para después ahí sí ya templarlas. Si ven esa caja de paso que tenemos allá, esa caja de paso es para atravesar la pared y poder bajar. Entonces aquí llegamos con las corazas americanas para los 2 controladores. Ahí tenemos esta caja de paso para salir de la propiedad y tenemos esta caja de paso para bajar al cuarto eléctrico con el circuito total 1 y el circuito total 2 para el controlador 1 y 2. Y esa caja de paso ya es para entrar al cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver el cuarto eléctrico de los paneles solares, cómo vamos con ese cuarto eléctrico. Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti, para que te suscribas. Como podemos observar, acá tenemos la caja de paso
que nos permite salir de la parte interna de la casa del segundo piso. Vamos con la coraza, llegamos a esta caja de paso, vamos a atravesarnos al otro lado. Acá ya tenemos el cuarto eléctrico solar. Entonces aquí tenemos esta otra caja de paso para ingresar. Y aquí tenemos los respectivos circuitos que van al controlador 1 y que van al controlador 2. Entonces en estas paredes de este cuarto eléctrico van a estar distribuidos nuestros controladores, inversores, cajas de protecciones, gabinetes. Y en la parte inferior vamos a tener como tal lo que es el rack de baterías. Entonces muy pronto vamos a ver la continuación de este proyecto. Aquí ya tenemos todas las cajas de paso con su respectiva tapa. Así va quedando como tal nuestro montaje. Recuerden que hace falta templar las corazas. En el próximo video ya las verán templadas. Y estaríamos ahí ya terminando de canalizar todos los circuitos. Entonces así va quedando nuestro montaje. Bueno, aquí tenemos el cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver cómo quedó el montaje. Entonces por acá tenemos la caja donde llegan los cables de los paneles solares, de todos los circuitos. Si se perdieron alguno de los detalles de los videos anteriores, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de los videos anteriores, ¿ok? Bueno, en esta caja de paso llegan los positivos y negativos de los circuitos de los paneles. Ingresan a este tablero DC. En este tablero DC están las protecciones de cada uno de los circuitos de paneles solares. Circuito 1, 2, 3, 4 y 5. Y en paralelo se encuentran conectados los DPS, que son las protecciones de sobretensiones para el tema de los rayos. Bien, a la salida de estos breakers, de estos circuitos, vamos a llevarlo por medio de coraza americana para conectarlos a las entradas de los controladores, como lo podemos observar aquí. Cada uno de estos controladores tiene 4 MPPTs. Entonces, por lo menos acá tenemos el MPPT 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos... ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa? Desde cualquier parte del mundo, ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Cada una de las series, la serie 1, 2, 3. Y acá tendríamos la serie 4 y 5. Entonces en ese controlador tendríamos las otras 2 series que harían falta. La salida de estos controladores, el positivo y el negativo, se dividió en 2 cables por el manejo tan alto de corriente en DC. Se llevó por medio de esta canastilla a un barraje en este tablero principal DC. Entonces acá tenemos el barraje de negativo y acá tenemos el barraje de positivo. ¿Ok? Bien. Pero antes de llegar los positivos tenemos estos totalizadores para aislar totalmente la salida de los controladores. Muy bien. Los negativos de los controladores sí siguieron derecho al barraje negativo. Bien. Ahora, el tema de la conexión de las baterías. Acá tenemos baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios, Pylon TED. Conectamos los cables. Tenemos esta presentación de conexión. ¿Por qué? Porque pues estos cables son muy costosos y realmente no se pueden cortar porque tendríamos conflicto de manejo de corrientes. ¿Ok? Entonces acá estaríamos entrando al barraje para que la corriente que llega de los controladores me permita cargar las baterías. Pero las baterías están conectadas a ese barraje de forma paralela y el positivo va a estar interrumpido por medio de estos breakers DC para cada batería. Llegan al barraje. Los negativos de las baterías sí están conectados directamente sin interrupción al barraje negativo. Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita.
¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti para que te suscribas. Y nosotros estaríamos conectando los inversores. Tenemos por acá 4 inversores de 3000 vatios, 48 voltios onda pura, salida de 110, como lo vimos en los anteriores videos. Y la alimentación de los inversores, positivo y negativo, estarían pegados a este barraje de acá. Pero el positivo va a estar interrumpido por estos breakers que van a proteger el positivo de los inversores. Muy bien, la salida de corriente alterna de los inversores, la línea y el neutro van a llegar a este tablero de corriente alterna. En este tablero de corriente alterna tenemos 2 breakers donde van a llegar en el polo 1 los 110 del inversor 1, en el polo 2 la línea 110 del inversor 2, el otro breaker, mini breaker, en el 3 va a llegar el inversor 3 y en el 4 va a llegar el inversor 4. A la salida van a estar en común para este totalizador de 80 amperios para sacar 220. Entonces va a estar en común el 1 y el 3 en un polo de este totalizador, y el 2 y el 4 van a estar en común en un polo de este totalizador, y la salida de ese totalizador va a ir al barraje de la casa para sacar 110 o 220. Esto que vemos naranja acá son los DPS de corriente alterna, y este mini breaker es la protección de estos DPS de corriente alterna. Entonces este sería como tal nuestro cuarto eléctrico. Esta caja de paso nos permite canalizar lo que viene de los paneles solares, y esta caja de paso que tenemos acá es la que nos va a permitir llevar la salida de corriente alterna de toda nuestra planta. Entonces en nuestro próximo video ya vamos a verla en funcionamiento. Vamos a traer un especialista para que programe estos inversores Victron y podamos sacar 110 y 220. Entonces no se pierdan esta saga de videos. Recuerden que los otros videos están en la descripción de este video. No se olviden que con nosotros pueden tener una beca del 80% para aprender energía solar desde cualquier parte del mundo en nuestro curso de energía solar virtual en vivo. Entonces suscríbete a este canal y reclama tu beca del 80%.